Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Es un privilegio nuevamente poder estar compartiendo este día domingo la lección que nos corresponde. Le doy gracias a Dios primeramente por permitirnos, ¿verdad?, poder seguir estudiando su palabra, a pesar de que estamos a la distancia, pero tenemos los medios que nos ha dado también el Señor para poder compartir su palabra y no quedarnos sin alimento espiritual que es tan importante para nuestras vidas. Como les comenté el domingo pasado, estamos iniciando este nuevo año, por decirlo de alguna manera, en la clase Éxodo 1, donde estamos estudiando las doctrinas fundamentales. Y nuestra primera doctrina que vamos a aprender este año es sobre la Biblia. El domingo pasado ya les envié la primera parte, les envié el video, la presentación y también les envié la evaluación. Es importante que usted pueda tomarse el tiempo de revisar el video, o si no puede ver el video, el archivo que le mando en PDF, y que pueda responder las evaluaciones que yo le he ido enviando. ¿Ya? La idea de esta evaluación es que usted pueda, entre comillas, motivarse a estudiar, ¿ya? Para que pueda responder de buena forma estas evaluaciones. Ya no tiene otro objetivo que usted pueda seguir estudiando la palabra, no se desconecte, siga pendiente tanto del alimento espiritual como también de sus hermanos. Le doy la gracia al Señor por todas las madres que componen nuestra clase. Ya no quiero nombrar a ninguna porque se me puede olvidar alguna. Así que le doy gracias, Señor, por cada una de ustedes. Yo soy hijo, tengo 6 hermanos y sé lo que significa, ¿verdad? El sacrificio que hacen las madres para poder educar a sus hijos, para poder estar con ellos, entendiendo en estos tiempos que son difíciles. Entonces le doy gracias al Señor y le pido que pueda fortalecer a cada una de las madres que están hoy presentes. Vamos a empezar, como siempre, orando, dándole gracias al Señor por su palabra, por permitirnos estos momentos de llevar, ¿verdad?, sobre las escrituras a través de estos videos. Voy a rogarle que pueda inclinar su rostro para que oremos. Bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque te ha permitido nuevamente poder estar acá compartiendo su palabra con mis hermanos. Le pedimos en esta tarde, Señor, que usted examine nuestras vidas, que usted limpie nuestros corazones, perdone nuestros pecados, Señor, para que podamos tener corazones limpios, Señor, que puedan recibir tu palabra y que esta quede grabada, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, bendice a todas las madres, Señor, que hoy están presentes viendo esta clase, y las que no lo pueden hacer también, bendígalas, Señor, para que puedan seguir adelante en esta tarea que usted le ha encomendado como madre, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan un hermoso día, dale, Señor, junto a sus familiares, a sus hijos, Señor. Y bendíganos, Señor, bendíganos cada día y ayúdenos, Señor, en estos momentos difíciles poder estar más unidos a ti, a tu palabra, Señor, a nuestros familiares, a nuestras madres en este día especial, Señor. Guárdanos, Señor, bendíganos, en el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a hacer un poquito de memoria ya de lo que hemos ido hablando. Les voy a compartir aquí la presentación. Recuérdese del texto, ya que ya se lo digo cada vez que empezamos una clase, el texto que se tienen que aprender es el Salmo 119-105 para esta lección, que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es cortito, está fácil, está en el Salmo 119-105. Ya la idea es que usted se lo puede aprender. Ya después, cuando nos podamos volver a ver, me imagino que ya todos lo van a traer estudiado de memoria y vamos a poder preguntarlo. Hagamos un poquito de memoria de lo que vimos la semana pasada, ya como la parte 1, ¿verdad? Dijimos que la Biblia tiene un tema principal que era la salvación del hombre. Recuerde, desde el Génesis, ¿verdad? Empieza al tiro el Señor hablando de la salvación del hombre. Cuando la mujer, ¿verdad?, y el hombre comen del fruto, ya ahí en Génesis lo podemos ver, dice que el Señor maldijo, ¿verdad?, a la serpiente, y también anunció que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Que esta serpiente, que es el diablo, iba a herir al Señor, ¿verdad?, en el calcañar, en el talón. Y dice que el Señor le va a aplastar la cabeza. Y ese triunfo lo hizo nuestro Salvador ahí en la cruz del Calvario. Entonces la Biblia, recuerde, tiene un tema principal, que es la salvación del hombre.
Ya en todas las partes de la Biblia, en todos los pasajes, encontramos a nuestro Salvador presente. Ya toda la Biblia apunta a la salvación del hombre. Ya dijimos también que era el libro que tiene un solo autor, que es Dios, ya que a través de su Espíritu Santo inspiró a los hombres. Y este libro, ¿verdad? Este canon que se ha compilado tiene 66 divisiones. Ya fue escrita por cerca de 40 escritores y en un periodo de 1600 años. Obviamente, como es palabra del Señor inspirada por Dios, ya no están en desacuerdo. Toda la escritura concuerda, ya tiene un hilo conductor, ¿verdad? Y dijimos que tenía un principio, ¿verdad? Un desarrollo y un final. Y toda la Biblia concuerda, ¿por qué? Porque ha sido entregada a los hombres que escribieron, ¿verdad? Los hombres, de alguna cierta manera, son la pluma, ¿verdad? O el lápiz con que el Señor ocupó para escribir su palabra. Ya solamente han sido instrumentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra ha sido inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo y por eso no están en desacuerdo. ¿Ya? Y hay un hilo conductor ahí en la palabra y no encontramos palabras entre algunos de profetas que se puedan contraponer o las profecías que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las vemos cumplidas a cabalidad en el Nuevo Testamento. Ya también aprendimos que la palabra de Dios vino por inspiración y revelación divina. Vamos a ver este domingo, ¿verdad? La estructura de la Biblia. Ya vamos a empezar a ver un poquito el Nuevo Testamento, el Antiguo, cómo se componen, cómo se divide. Ya la Biblia que tenemos actualmente, ¿verdad? Se divide en dos partes principales, ya las cuales ya todos sabemos que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya esta palabra se deriva del término griego testamentum. Ya la definición ahí lo saqué esto del diccionario de la Real Academia, dice, la definición de testamento es declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Y la segunda definición que encontré dice documento donde consta en forma legal la voluntad del testador. ¿Quién es el testador? Nuestro Dios. ¿Ya? O sea, en su palabra, Él nos declara su voluntad. ¿Ya? ¿Cuál es la voluntad de Él? Yo creo que si viniese alguien y nos dijese, oye, ¿saben qué? Usted tenía un familiar lejano y era millonario y les dejó un testamento y usted aparece en el testamento. ¿Cuál sería nuestra reacción, verdad? Sería preguntar, ¿y dónde está? ¿Cuándo se va a leer el testamento? Quiero saber qué me dejó o cuál es su voluntad para mi vida, ¿verdad? Nos preocuparíamos. Y hoy en día, como cristianos, también vivimos en momentos de nuestras vidas en que queremos saber y conocer la voluntad de Dios. Y muchos hermanos en el transcurso de las clases que hemos tenido, ¿verdad? Su principal inquietud es saber qué quiere el Señor para su vida. Y a veces malamente buscamos revelaciones. Algunas personas andan de iglesia en iglesia buscando la voluntad del Señor. Algunos dicen, no, aquí hay un pastor que viene y que trae la última palabra del Señor. Y vivimos buscando la voluntad del Señor. Y la verdad de las cosas que en el único lugar donde la encontramos es en la palabra de Dios, en la Biblia. En la Biblia el Señor tiene y nos declara a nosotros, a sus hijos, su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Tenemos a través de todas las escrituras cómo vivir con el prójimo, ¿verdad? Cómo estar con nuestros jefes, cómo vivir con nuestros familiares, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestras esposas. En la palabra del Señor tenemos todas las instrucciones para poder vivir en esta vida y en esta tierra para servir al Señor. Entonces usted, hermano o hermana, hoy me pregunta, quiero conocer la voluntad del Señor, mi respuesta va a ser, lea la Biblia. Lea la Biblia. Yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando estamos buscando una respuesta o una ayuda del Señor y hemos orado y después nos vamos a la Biblia y empezamos a estudiar la Biblia o empezamos a leerla, el Señor nos da la respuesta a través de su palabra. Y es como una luz que viene a nuestros corazones y el Señor revela, ¿verdad? O nos dice qué es lo que nosotros estábamos buscando. ¿Verdad? Que yo creo que a muchos nos ha pasado, pero eso es ¿por qué? Porque hemos escudriñado la Escritura. Entonces no ande buscando nuevas revelaciones. Tenemos esta palabra, dice el apóstol Pedro, más profética, la más segura que podemos hacer caso, que es la Biblia. Es inerrante, no se equivoca.
no falla. Usted puede estar 100% de cuando escudriña las Escrituras, el Señor le va a hablar a través de su palabra. Si usted está buscando respuesta, lea la Biblia, ore al Señor, y el Señor le va a mostrar a través de su palabra lo que usted necesita para su vida. Ya cuando usted quiera conocer la voluntad del Señor, le vuelvo a repetir, acérquese al Señor en oración y en lectura de su palabra. Entonces dijimos, testamento es la declaración de la última voluntad que hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Y un documento donde consta en forma legal la voluntad de ¿quién? Del testador. Entonces, ¿verdad? Ambos testamentos, o en ambos testamentos, Dios, ¿qué está declarando? Su voluntad. Está dejándola escrita en las Escrituras. Vamos a ir a Romanos. Si usted tiene su Biblia ahí, me acompaña también para que vaya leyendo conmigo. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahí está. No nos conformamos a este siglo y somos transformados, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante la palabra del Señor, mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. ¿Ya? A veces tenemos el concepto errado de que servimos a un Dios aburrido, que no quiere, que todo lo que hacemos es como aburrido, los cristianos son aburridos, y la verdad de las cosas, hermanos, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es la mejor. ¿Ya? Es agradable, dice, es perfecta. Dice que tenemos con el Señor, ¿verdad? Momentos deliciosos en su presencia, una vida, no una vida color de rosa, no una vida exenta de problemas, pero sí una vida de esperanza, una vida de descanso en el Señor. Entonces volvemos a repetir, en ambos testamentos Dios declara y deja constancia escrita de manera legal cuál es su voluntad. De ahí el Señor escribe su testamento en la palabra del Señor. Además dice que está disponiendo de sus bienes, ya como pasamos a ser de esclavos o pasar de estar enemistados con el Señor, cuando entregamos nuestra vida a Cristo pasamos a ser hijos. Y si hijos somos también herederos. Entonces, el testador, que es nuestro Padre, nos deja, ¿verdad?, todos los asuntos que Él tiene para nuestras vidas a sus herederos, que somos nosotros, que somos sus hijos. Mire lo que dice Romanos 8, 16 al 17. Por eso, hermano, es tan importante que usted escudriñe las palabras del Señor, que mantenga un momento de estudio de esa palabra, que pueda tener su devocional diario, en oración, en lectura de la palabra, en ayuno también, si usted puede. Ya, porque ahí el Señor entrega todos los asuntos que nos atañen a nosotros ahora, como hijos de Él, como herederos de todas las cosas, como dice la palabra. Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo primero. Entregamos nuestra vida a Cristo y el Espíritu dice que nos da testimonio. Y verdad que pasa cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos sentimos seguros en las manos del Señor. Nos sentimos salvos, nos sentimos que somos del Señor y que no importa lo que pasa en nuestras vidas, sabemos que estamos en las manos del Señor. Entonces dice, vuelvo a repetir, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Y ahí está. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, tenemos el testamento que ha dejado Dios a sus hijos, o sea, nosotros. Y aquí está toda la voluntad del Señor, todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. La estructura del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros, y estos libros se han dividido en 5 secciones. Estas divisiones también la tenía la antigua Biblia hebraica, la que tenían la que usaban los hebreos antes de Cristo, ¿verdad? Tenían esta estructura del Antiguo Testamento. Nosotros la tenemos muy parecida a la que tenían ellos. Está conformada por 39 libros y que están divididos esto en 5 secciones. Ya la primera sección, que se llama el Pentateuco, ya que le escribió Moisés. Ya la segunda sección son en la historia de Israel. Tenemos los libros
sapiensales, que son, ¿verdad?, los libros del conocimiento, los libros, ahí usted puede encontrar en los proverbios, por ejemplo, usted puede encontrar todo cómo comportarse en esta vida, cómo tratar al prójimo, al hermano, al hijo, al papá. Tenemos los salmos también, que yo creo que muchos hermanos les gustan los salmos. Tenemos los cantares también, ahí se habla de una relación de marido y mujer, cómo se trataban ellos, con el amor que se tenían. Tenemos también los libros proféticos, los profetas mayores, y ahí no es que sean profetas con más importancia que los otros profetas que se le llaman menores, sino que se les dio este nombre simplemente por la cantidad de profecías que ellos dijeron. Y ahí, si usted se puede dar cuenta, los libros, los profetas mayores tienen muchos más capítulos que los libros de los profetas menores. Pero es solo un tema de números, de capítulos y también de las profecías que dieron unos en relación a los otros. ¿Ya? Por eso se han clasificado como profetas mayores y menores. Ahí usted después con tiempo en su casa, cuando yo les envíe la presentación, pueden hacer estudio de esta diapositiva que les dejo ahí, ya donde salen algunos autores. Ya el Pentateuco lo escribió Moisés, ya los libros de la historia de Israel, Josué lo escribió Josué, y hay algunos libros que es desconocido el autor. ¿Ya? Entonces ahí usted puede ir viendo en la parte de abajo, donde yo les dejo esta estructura del Antiguo Testamento. Entonces recordamos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y que están divididos en 5 secciones. Y ahí también le voy a dejar esa información, ¿verdad? En la antigua Biblia hebraica habían 3 divisiones, y ahí que contenían 24 libros. Estos libros son similares a los que tenemos en nuestra Biblia hoy en día, solo que ellos los dividieron de otra manera. Ya algunos escritos los juntaron, otros los contaban como en uno solo, ¿ya? Y estas divisiones que tenían ellos en su Biblia era la ley, ya ellos hablaban de la ley, hablaban de los profetas y hablaban de las escrituras o de los salmos. Ya la ley está el Pentateuco, y ahí los profetas tenemos los libros históricos de los profetas, ¿ya? Y también tenemos los escritos, los libros de los Salmos, Job, Eclesiastés, Proverbios, Daniel, Lamentaciones, Esther, Ruth, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Cantar de los Cantares. Se dice que tenían entre 22 o 24 libros en el canon que ellos tenían en esa Biblia hebrea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos unían Jeremías y Lamentaciones, lo unían en uno solo. Ya recuerde, Jeremías escribió Lamentaciones, y los jueces también lo juntan con Ruth, porque tienen un autor común. Ya no se sabe quién hizo estas divisiones, pero ahí está. Y el Señor también la menciona, nuestro Señor Jesucristo también menciona estas divisiones. Acompáñame ahí a Lucas 24:44. Entonces, para darnos cuenta que el Señor también conocía las Escrituras, y sabía bien cuando a él le preguntaban el tema de la ley, el tema también de los profetas y de las Escrituras, por eso él las menciona. Mira, el 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ahí está el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. El Señor hace mención, ¿verdad?, a esta división que también que tenían ellos en esos tiempos. Y ahora nosotros tenemos otra división, otro canon, ya, pero básicamente son los mismos libros. La estructura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, ya que se han dividido en los evangelios, ya que son 4. Tenemos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? ¿Por qué se le llama sinópticos? Porque narran los mismos acontecimientos, ya visto de diferente perspectiva, ¿ya? Los mismos acontecimientos en algunos evangelios están mejor detallados, en otros están hablados más un poco con menos detalles, ¿ya? Pero en estos 3 evangelios uno los puede poner paralelamente, los 3 evangelios, y se va a ir dando cuenta que relatan básicamente los mismos acontecimientos, ¿ya? Con otra perspectiva, la perspectiva del escritor, ¿ya? Pero siempre inspirados por Dios.
Ya tenemos el libro de Juan, ya que ahí el apóstol Juan nos habla de la vida de Jesús, ¿verdad? Él se centra en la vida del Señor. Recuerden que Juan fue el discípulo amado. Entonces, si usted quiere leer un evangelio, ¿verdad?, donde le hable del amor de Jesús, lea el evangelio de Juan. Siempre este evangelio es recomendable o se recomienda para la persona que ha entregado recién su vida a Cristo. ¿Ya? Porque ahí le habla bastante en extenso el apóstol Juan, ¿verdad?, del amor de nuestro Señor. Tenemos también los libros ya de la historia de la iglesia que se relata en Hechos. ¿Ya? La primera parte de la iglesia se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se llama. ¿Ya? Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, de ahí viene el nacimiento de la primera iglesia, ya los viajes también del apóstol Pablo. Todo esto se relata en el libro de Hechos. Tenemos también las cartas paulinas, ¿ya?, que son escritas por el apóstol Pablo. Estas son 13 cartas. Y ahí tenemos Romanos, los primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1, 2, Timoteo 1, 2, Tito y Filemón. Todas estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Eran cartas que el apóstol escribía a las iglesias. ¿Ya? Cuando él iba formando iglesias, después viajaba a otro lugar, dentro de sus viajes él iba escribiendo cartas a las iglesias. Y estas son las cartas que cuando se escribían, si bien es cierto la escribía para una iglesia en particular, él también en algunas partes decía que las fueran compartiendo entre las otras iglesias para que sean leídas también en las congregaciones. Tenemos las cartas generales, ya que tenemos las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, tenemos el apóstol Pedro, Santiago y Hebreos. Ya ahí tenemos esas cartas generales. Santiago, recuerde que es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y tenemos el libro de Revelación o del Apocalipsis, que escribió el apóstol Juan. Cuando estaba ahí lo habían mandado a la isla lo habían exiliado a la isla de Pasmo, ¿verdad? Él tuvo una visión, el Señor ahí le entregó esta revelación del Apocalipsis. Entonces, recuerde, Antiguo Testamento, 39 libros, Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros. Abajo también hay un poco de información al respecto, si usted después lo quiere estudiar más a fondo, ahí puede tener algunas fechas, cuándo se escribieron, ya, por ejemplo, cuando se terminó de escribir el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se dice que ahí está alrededor del año 95 después de Cristo, y ahí hay algunas otras fechas que usted puede ir estudiando. Jesucristo y la palabra inspirada por Dios. ¿Verdad? Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, habló también de su palabra, y ahí en Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Se recuerda la ley? Que también está mencionada en la Biblia hebraica, ¿verdad? Dice: ninguna tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice la Biblia, que le reveló a los apóstoles, ¿verdad?, las cosas que iban a suceder, en alusión directa ahí al Apocalipsis, ¿verdad? Y las cosas también que estaban pasando en el entorno de ellos. Y ellos llegaron a nosotros a través de las cartas, como dijimos, de los evangelios. Juan 14:21 nos dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Ya es importante, hermanos. La palabra del Señor nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Ahí hay mandamientos, hay instrucciones del Señor. Y son instrucciones buenas para nosotros. Y ahí que las tenemos que guardar. Por eso Jesucristo dice que el que tiene mis mandamientos, nosotros los tenemos la palabra del Señor, pero no solamente tenerlos, leer la palabra, sino que guardarlas. Y no guardarla en el cajón del velador y dejarla ahí. Ya se refiere a guardarla en nuestros corazones. Y cuando el Señor habla de guardar su palabra, se está refiriendo a que la guardemos en nuestros corazones. Que esta palabra quede ahí, que meditemos en ella, porque ella también nos va a ir guiando en este caminar. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere ver la mano del Señor en su vida? Guarde sus mandamientos, guarde su palabra, guarda al Señor, ame a Dios, ámelo, demuéstrele el amor que le tiene sabiendo su voluntad. Y acuérdate, el testamento, ahí está el testamento del Padre. Ya, si yo voy y mi papá me deja un testamento y yo nunca lo voy a leer, no voy a saber cuál era la última voluntad de mi Padre. Y yo creo que a todos los que tenemos un Padre, ¿verdad?, que amamos, nos interesaría saber cuál es la última voluntad que Él dejó para nuestras vidas. Saber lo que Él me dijo, lo que quería que yo supiese, ¿verdad? Estaríamos interesados en tener ese testamento y leerlo. Bueno, nosotros lo tenemos a través de la Biblia, por eso tiene que escudriñar las Escrituras. A través de ella, el Señor el Señor se va a manifestar a nosotros. Va a manifestar cuál es la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Ya, pues, algunos pensarán, sí, hermano Rodrigo, pero me aburre a veces, me quedo dormido leyendo la Biblia. Pero hay un objetivo, el Señor tiene objetivos, ¿ya? Y tiene cosas que nosotros debemos hacer aquí en esta tierra como hijos de Dios. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Como ya lo dijimos en la clase, en la parte 1, y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Ahí tenemos 4 puntos de por qué debemos estudiar la Biblia, porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿Y para qué hace el Señor estas cosas? No solamente para nuestro crecimiento espiritual, que es principal y es lo primero que debemos conseguir a través de su palabra y de la Escritura, sino que mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios, o sea, sus hijos, sea perfecto. Y esto que habla de perfecto no quiere decir que no vamos a volver a pecar, que ya prácticamente no vamos a caminar, sino que vamos a estar levitando en este mundo. No, no se refiere a eso. No se refiere a ese tipo de perfección. Ya, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el Señor nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿Para qué? Para que llegue el momento dado que nosotros podamos estar preparados para que el Señor nos use en toda buena obra. Se lo dejo también en otra versión de la Escritura, la versión NTV, que nos clarifica un poquito más estos términos. Mire lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Enseñarnos lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Entonces, nos enseña la verdad y nos hace ver, ya por eso en la versión 1960 dice redarguir, nos hace ver. O sea, a través de la palabra el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Eso que está haciendo o para dónde vas está malo. Y ahí nos empieza a redarguir. Entonces nos enseña lo que es verdad, nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas, ¿ya? ¿Para qué nos hace ver eso? No para juzgarnos, no para hacernos sentir mal, no para que usted diga, Señor, yo ya no sirvo, mira, yo lo vi en la palabra y todo este tiempo estuve mal, estuve en pecado, y ya esta vida cristiana no es para mí. No, el Señor no lo hace para eso. ¿Para qué nos lo hace? Para corregirnos. Por eso dice, nos enseña, nos hace ver las cosas que están malas. ¿Para qué? Para corregirlas. Y nos corrige cuando estamos equivocados. Y no solamente el Señor nos enseña, nos muestra lo que está malo, además nos corrige, pero además nos enseña a hacer lo correcto. El Señor hace toda la obra, se da cuenta, hace toda la obra en nuestras vidas. Y ahí el Señor nos muestra el camino de lo que debemos hacer, de lo que es correcto. Entonces, cuando el Señor pone algo en nuestros corazones, usted en este vivir que tiene aquí como cristiano, ¿verdad? El Señor, usted va a hacer algo y el Señor le dice, no, eso está malo. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado, no creo que sea el único yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Vamos a hacer algo y viene el Espíritu Santo y nos habla a través de ¿qué? De nuestras conciencias. No espere, hermano, que venga una voz del cielo, que se le abran las nubes y que aparezca una voz del cielo y le diga lo que tiene que hacer. Eso ha pasado, pero no espere eso. ¿Cómo lo hace el Señor? Nos habla a través de nuestras conciencias.
Entonces viene la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo y nos dice, eso está malo. Y todo nos ha pasado. Entonces, ¿qué hace uno? No se ponga a discutir con el Señor, no le diga, Señor, pero a lo mejor está un poco equivocado, no lo estás viendo desde el punto de vista correcto, a lo mejor no es tan malo. No argumente con el Señor. Cuando usted sienta eso en su corazón, sepa que es del Señor. ¿Y qué tiene que hacer? Dejar de hacerlo de inmediato. Lo deja de hacer y el Señor de inmediato le va a mostrar lo que es correcto. Y ahí vamos a empezar a tener un crecimiento espiritual. Y vamos a empezar a crecer, dice la palabra, a la medida del varón perfecto. ¿Cuándo vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra? Nunca. Cuando vamos a ser perfectos, cuando el Señor nos tome y nos transforme. Dice la palabra que le vamos a ver tal cual como Él es. Y ahí vamos a llegar a la medida del varón perfecto. Pero en esta tierra no, pero sí vamos en un proceso, vamos en un caminar. Y ahí el Señor nos puede usar. ¿Y para qué nos va a usar el Señor? Para creernos superiores al resto, ¿verdad? Para decir, bueno, el Señor enseña mi vida y ahora ya estoy en un nivel superior de espiritualidad. No lo hace para eso. ¿Para qué lo hace Dios? Dios la usa, dice, para preparar y capacitar a su pueblo para que te haga toda buena obra. Y ahí está el por qué debemos estudiar la Biblia, hermanos. Para conocer la voluntad del Señor, para que el Señor nos muestre lo que estamos fallando y para que el Señor nos prepare para hacer buenas obras. La primera buena obra que tenemos que hacer es llevar la palabra de reconciliación, hermanos. Todos tenemos, cada uno de nosotros que hemos sido transformados, tenemos un ministerio. Y en estos tiempos malos que estamos viviendo, con mayor razón usted tiene que buscar la forma de llevar su palabra a aquellos que se pierden. Mucha gente desesperada, sin saber lo que va a suceder en el futuro, viven asustados. Y la verdad de las cosas es que tenemos nosotros una palabra de esperanza. Y por eso tenemos que prepararnos y capacitarnos, ya para que podamos ser útiles en las manos del Señor para toda buena obra. Entonces, por eso debemos estudiar la Biblia, por eso debemos tener una comunión con el Señor, ya en oración y en estudio de la palabra. Algunas características de la palabra de Dios? La palabra es recta y es verdadera. Vamos a leer algunos versículos, si me puede acompañar. Vamos a ir a Salmos 119, 160. Dice que la palabra es recta y es verdadera. Este es un cántico también que cantamos en la congregación. Dice, la ley 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. El 19.8, que nos dice el Salmo 19.8, usted también puede ir buscando para que me acompañe, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este es un cántico que me gusta bastante, que cantamos en la congregación. Entonces, recuerde, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando usted hace lo recto ante Dios, va a tener un corazón alegre, va a tener un corazón tranquilo. Porque cuando hemos vivido en alguna mentira, en algún engaño, no vivimos tranquilos. No sé si se ha dado cuenta, el que está haciendo, que tiene algún negocio y sabe que no está dando boleta, vive preocupado, que va a llegar algún fiscalizador y lo va a pillar. O cuando alguien está viviendo en mentiras, también no vive en paz. Salmo 33.4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. También es santa y pura. Salmos 119.40, que nos dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Aquí el salmista habla, la verdad, que había anhelado los mandamientos del Jehová. Dice que la palabra del Señor y los mandamientos del Señor no son gravosos, no son para que nosotros estemos viviendo bajoneados o con una serie de ¿cómo se llama?, de obligaciones y de reglas que nos pone el Señor. No, los mandamientos del Jehová son para nuestras vidas, son para que podamos vivir tranquilamente, dice la palabra, reposadamente. Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia,
Él es escudo a los que en Él esperan. Viva, es viva y es vivificante. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, hermano, cuando llegó a nuestras vidas, cuando nosotros recibimos una palabra, dice que es como una espada, que va penetrando y va cortando todo. Va sacando y todo lo malo que hay lo va cortando. Y esa es la palabra del Señor, hermano. Por eso es importante que cuando prediquemos o cuando alguien vaya a buscar consejos de parte nuestra, porque saben que somos cristianos, sobre todo en estos momentos, tiempos difíciles, tiempos de enfermedades, de angustia, de pérdidas, la gente cuando sabe que usted es cristiano va y le pide oración. Le dicen, oye hermano, usted puede, yo sé que usted es cristiano. Algunos nos dicen, usted que tiene más cercanía con Dios, podría orar por mí, por mi familia, por mi mamá. Y ahí es el momento que nosotros tenemos que dar una palabra. ¿Ya? Y un buen consejo, hermano, siempre es un consejo que va de acuerdo a la palabra. Lo mejor que nosotros podemos hacer, hermano, es que usted entregue la palabra del Señor. Por eso es importante que se aprendan los textos. Ya dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a recordar ya lo que ya hemos estudiado. Ya Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos le dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo le recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya? Entonces Jesús le hablaba a sus discípulos y le aseguró que el Espíritu Santo le iba a recordar lo que ellos ya habían escuchado de parte de Jesús. Lo mismo pasa con nosotros, hermano. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos en aprender los textos, porque va a llegar un momento en que los vamos a necesitar. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, ya la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, le estaba diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. La palabra de Dios también la palabra de Dios es eterna, nunca pasa. Dice, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra, dice la Escritura, no pasará. Primera de Pedro 1:23 al 25. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está. Vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor también es perfecta. Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, ya la habíamos leído, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y más adelante, si usted lo quiere cantar, el coro dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Santiago 1:25, que nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es invariable la palabra del Señor también, es inmutable. Mateo 24:35, palabras del Señor Jesucristo. El cielo y la tierra, dice, pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí hablando de la palabra del Señor a sus apóstoles. Y ahí les voy a dejar algunas diapositivas, ya para que ustedes puedan leerlas, estudiarlas con detenimiento en su casa, ya con algunas cositas que encontré en internet que me parecieron interesantes para lo que le gustan los números, ¿verdad? El versículo más corto, algunos buscaron, se dieron el trabajo de buscar el centro de toda la escritura donde quedaba, en Salmo 118:8, el versículo más corto, el versículo más largo, el capítulo más largo. Ya hice una serie de información para los que les gustan los números. También les voy a dejar esa diapositiva
ya esto del Antiguo Testamento, ya un resumen de cada uno de los libros, el escritor, ¿verdad? Más o menos cuánto se demoraron en escribirlo, en qué año lo escribieron, en qué lugar estaban, dónde se encontraban, ya para los que quieran tener un poquito de información, y cuando podamos vernos y volver a las clases presenciales, yo también se los puedo imprimir, para los que lo quieran tener ahí a color, también se los puedo llevar. Les voy a dejar también la cronología de los manuscritos del Nuevo Testamento, cuándo se escribieron, ¿verdad? Y cuándo fueron encontrados. Con la primera clase le hablé un poquito de esto, de los manuscritos, y ahí les voy a dejar una cronología de estos manuscritos. Ya los que, nuestras Biblias modernas, ¿verdad? Las que se han traducido, ya fueron hechos de los manuscritos los antiguos más existentes que habían. Ya muchos de ellos son entre el 100 y el 300 después de Cristo. ¿Qué otra cosa también les voy a dejar esta presentación o esta información de cómo se escribió la Biblia? Ya más o menos cómo se hizo y cómo se recopilaron los escritos, y cómo formaron el que se llama Canon de las Escrituras. Ya, si usted quiere, me puede pedir, también tengo un estudio sobre el Canon de las Escrituras, cómo se compilaron todos los libros para formar lo que tenemos hoy en día como la Biblia. También se los puedo dejar ahí en un enlace. Y los voy a dejar con esta escritura, segunda de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a dejar hasta acá la clase, la parte 2 de la Biblia. Ya, obviamente que si usted tiene dudas, las puede ir haciendo a través del WhatsApp, o me escribe un mensaje privado. Recuerde, le estoy subiendo todas las semanas las evaluaciones de todas estas clases que hemos ido viendo, para que usted pueda responderlas, me las pueda enviar. Ya, yo, la verdad, las cosas que no reviso los puntajes es simplemente para que usted pueda tener material, para que se anime, para que se motive a estudiar de la escritura, aprovechando que muchos tienen tiempo en la casa, están en la casa a veces aburridos, porque no todo el día en la casa aburre, tienen momentos para poder hacer esto. Estudie la escritura, lea las clases y envíeme su respuesta. Y si tiene duda, como les vuelvo a repetir, también me las puede hacer, yo me doy el tiempo, se las respondo, y quizás las responda a través del grupo para que todos puedan tenerlas. Le damos gracias al Señor. Vuelvo a repetir, en este día especial, yo sé que muchos de mis hermanos, hermanas están con sus familiares, con sus hijos, con sus madres, y les voy a dejar esta clase, se la voy a entregar un poquito más tarde de lo normal, ya para que esté tranquilo y pueda disfrutar en familia, y ahí en la tranquilidad de la noche la pueda ver, la pueda estudiar, o durante la semana. Dios les bendiga mucho. Recuerden, ya les dejo de nuevo este versículo de segunda de Pedro, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura. No busque, hermanos, profecías, no ande buscando videos en YouTube para saber qué viene en el futuro, qué me va a pasar. No haga esas cosas. Si la tenemos en la Escritura, que nos habla de lo que viene en el futuro, en el Apocalipsis, que tenemos una vida gloriosa con Cristo, que el Señor tiene nuestra vida en sus manos, que nada pasa si no es la voluntad del Señor. ¿Ya? Dios les bendiga, hermanos. Esperemos en un corto tiempo poder estar juntos y poder vernos. Les dejo también la inquietud, si usted quiere. Estas mismas clases que estamos haciendo, que yo les mando el video, las podemos hacer en vivo a través de la plataforma Zoom. Pueden mandarme sus comentarios en el WhatsApp. Si juntamos un grupo de hermanos que quieran hacerlo, lo podemos hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde, y quédese junto a su familia y descanse en las manos del Señor. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, Padre amado, le damos gracias por su palabra, gracias porque usted habla nuestras vidas, gracias porque usted nos dirige a través de su palabra, gracias porque tenemos consuelo también a través de su palabra. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por dejar tu voluntad en esta escritura, que podemos, Señor, podemos ir a buscarla, Señor, cuando queramos, Señor, que la tenemos ahí a la mano. Gracias por tu fidelidad. Bendiga a mis hermanos, Señor, motívenos, motive mi vida, motive la vida de mis hermanos a seguir buscando tu rostro, Señor. Le alabamos, le bendecimos,
Le damos toda la gloria y toda la honra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase.